Hechos capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Nota: el relato de Pablo de lo que había pasado entre los gentiles en su primer viaje misionero, 14:26 al 28, había llegado a Jerusalén y Judea, de manera que algunos venían de Judea a enseñar la importancia de la circuncisión. Ellos creían sinceramente que los conversos del paganismo debilitarían las normas morales de la Iglesia. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nota: no es usual que los líderes cristianos tengan fuertes desacuerdos. En los Hechos 15 se muestra cómo a través del Espíritu y en un diálogo abierto se pueden resolver las diferencias. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Nota: Pedro se refiere a su ministerio en casa de Cornelio, 10:1 al 11:18. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nota: añadir la ley de Moisés a la fe es tentar a Dios, porque de hecho ello significa que la muerte sacrificial de Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación. Véase Gálatas 2:21, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Nota: la irrefutable evidencia proporcionada por las demostraciones de poder del Espíritu Santo desempeñó un papel significativo en conducir al Concilio de Jerusalén a su histórica decisión. Véase Romanos 15, 18, 19, u 1 Corintios 2:4 y 1 Tesalonicenses 1:5, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nota: hay un sutil juego de palabras aquí y la raíz de esta afirmación está en Deuteronomio 14:2, que declara que Dios escogerá un pueblo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero Jacobo le da un nuevo significado a estas antiguas palabras. Para él, el pueblo que Dios ha escogido son los gentiles en lugar de Israel. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Nota: Jacobo cita esta referencia del Antiguo Testamento debido a su clara profecía sobre la salvación de los gentiles. La reconstrucción y restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia, que al principio estuvo integrada por judíos, pero que ahora incluía a muchos gentiles. La iglesia es pues el vehículo a través del cual los gentiles pueden conocer a Dios. Véase la nota Amós 9 del 11 al 15. Versículo 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nota: dinámica del reino, restauración del tabernáculo de David, restauración. Este pasaje es una profecía de la restauración del tabernáculo de David, una predicción sobre el cuerpo total o global de Cristo unido al servicio de Dios. Versículo 19.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Nota, véase la nota versículo 29, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Nota, el Espíritu de Dios trajo un armonioso acuerdo entre enérgicos líderes cristianos envueltos en una discusión y contienda no pequeña, versículo 2. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Nota, el encabezamiento de la carta reafirma la unidad en la dirección de la iglesia. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nota, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Un serio deseo común de conocer la voluntad de Dios lleva a la unanimidad. Una iglesia que tiene conciencia de la voluntad del Espíritu Santo, véase 10, 19, 20, 13, 2, 3, no necesita ser asistida para tomar sus decisiones. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Nota, lo sacrificado a los ídolos significa aquello que ha sido ofrecido en sacrificio y luego vendido en los mercados, véase Colosenses 8. Parece como si la iglesia primitiva estuviese sustituyendo con leyes nuevas las viejas leyes del judaísmo. De acuerdo con las esclarecedoras enseñanzas sobre la gracia que aquí aparecen, 11, esta disposición no puede considerarse como un requisito para la salvación. Por el contrario, ellas representan un distanciamiento total de notorias prácticas paganas, particularmente ofensivas a los escrúpulos judíos. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Nota, el legalismo siempre está acompañado de temor y servidumbre. El mensaje de la gracia representa buenas nuevas y trae libertad y gozo. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Nota. Esta sección transmite un mensaje teológico crucial en la historia del cristianismo. Todos los principales dirigentes de la iglesia primitiva acordaron reunirse en Jerusalén para resolver el conflicto surgido entre el legalismo de los cristianos judíos y los gentiles convertidos al cristianismo, versículos 1 y 2. Los legalistas llamados judaizantes creían que además de ejercitar la fe en Jesús, se debía observar el rito, versículo 1, ceremonial del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión, de manera que los judaizantes esperaban que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, al igual que los conversos al judaísmo lo habían estado haciendo por generaciones, versículo 21. Después de mucha discusión, versículo 7, el Concilio de Jerusalén sancionó lo que se ha convertido en el fundamento doctrinal de la fe cristiana. La salvación es por la gracia y solo a través de la fe, versículo 11.
La carta de Pablo a los Gálatas contiene una amplia explicación de esta doctrina. Véase también Romanos 3:28, 2 Corintios 3:7 al 18, Efesios 2:8, 9, Colosenses 2:11, 17. La clarificación de la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo solamente también condujo a la separación formal definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Nota final. El desacuerdo, versículo 39, entre Pablo y Bernabé surgió de diferentes opiniones sobre si se debía incluir a Marcos en el equipo de la misión. Pablo consideró la salida de Marcos de la anterior campaña como deserción, véase 13:13, aunque más tarde cambió de opinión sobre Juan Marcos, véase Colosenses 4:10. Desafortunadamente dolorosas escisiones ocurren en el cuerpo de Cristo, pero Dios puede tornarlas para bien. En el caso de Pablo y Bernabé, ahora hay dos equipos misioneros en lugar de uno. Versículo 39-40. Este es el comienzo del próximo viaje de Pablo al extranjero. Pablo viaja a Grecia, es el segundo viaje misionero, en Hechos 15 al 39 al 18-22. Partiendo de Jerusalén, Pablo visitó de nuevo las iglesias de Galacia, llevando consigo a Silas. El joven Timoteo se les unió en Listra. Entonces se dirigieron a Macedonia y Acaya, la actual Grecia. En este viaje fue salvo el carcelero de Filipos. Los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, Hechos 17:11, y Pablo predicó en el Areópago de Atenas. Luego se quedó residiendo en Corinto durante 1 año y medio.